Vamos lá, hoje é a primeira aula, o Michel vai falar sobre violência e saída da violência, né? E é um tema dele de hoje, a metamorfose da violência hoje em dia. Eu disparei algumas mensagens pelo Google Classroom, no contexto dele, não sei se vocês puderam ler, né? Ele vai falar e vai apresentar, a gente combinou que ele apresenta e ele abre para discussão com tempo, à vontade, naquele esquema que a gente já conversou, estejam realmente bem à vontade para dialogar conosco. O Michel fala francês e aí a gente combinou, todo mundo de acordo, que ele poderia falar em espanhol ou em inglês. Vamos para o espanhol, para o francês, aí, espanhol, tá bom. J'étais de faire la traduction. On y va? On y va. Bom dia. Não falo português, ou Brasil, como se diz? Português. Português. E inglês não me gusta muito. Francés, vosotros no le entienden, o pocos de vosotros. Entonces la solución es medio camino. Si cuando hablo no es claro, no se le puede entender, me le dicen de manera muy simple y bueno, mi español no es un español de alto nivel, pero bastante para comunicar. Entonces, vosotros me dicen cuando hay problemas. Es un gran placer para mí estar con vosotros en este lugar magnífico que me gusta mucho, en esta facultad. En general yo hablo en facultades de sociología o antropología o ciencias políticas y yo no tengo muchas ocasiones de hablar en facultades de derecho, pero eso me gusta también mucho. Y bueno, lo que yo quiero hacer es hablar de ese título de lo que yo quiero presentar, de la metamorfosis de la violencia, que tal vez es una metamorfosis de la violencia y tal vez es una metamorfosis de las representaciones que nosotros tenemos de la violencia. Y claro que las dos no son exactamente el mismo. Y tal vez podemos empezar con este punto preciso. ¿Es posible o no es posible de proponer un concepto, una definición científica de la violencia? Un concepto que es útil, que funciona bien, que es para hablar como los psicologistas, que es durable, se dice, que es durable, que puede ser útil hoy ya, pero mañana y dentro de muchos años, y que puede ser útil a través del tiempo, hoy ya, mañana, ayer, y a través del espacio. Es decir, que puede ser válido para mi país, pero para Brasil, pero para Estados Unidos, para Japón, etc. Entonces el espacio y el tiempo son parte del problema de la definición de un concepto como el concepto de la violencia. Es muy difícil de proponer algo que funcione. Muy difícil. ¿Por qué? Porque el fenómeno que llamamos violencia cambia siempre, no es el mismo. Y cambia de un país a otro, de un grupo social. ¿Vale así o mejor así? Mejor así. Es decir, el fenómeno de la violencia cambia en el tiempo. Yo no veo la violencia exactamente hoy ya como yo la he visto hace 20 años. Y si se habla de país, la violencia de que hablamos hoy ya no es la misma que la violencia de los años 60 o 70, en primer lugar. Y en segundo lugar, el fenómeno, que aquí empiezan las cosas serias, tiene mucho que ver con el tema de la objetividad y la subjetividad. Es decir, hay gente que piensa que es posible proponer una definición objetiva de la violencia y eso significa en general una definición cuantitativa, estadística. Si yo digo, en Francia tenemos 300 feminicidios durante los 5 últimos meses, es muy cuantitativo. Pero podemos empezar a discutir feminicidio, es decir, mujeres que son matadas. Pero son matadas como mujeres o como seres humanos. Si son matadas como mujeres, sí, podemos hablar de feminicidio. Pero si muere una mujer
en una situación donde no es porque es una mujer, las cosas cambian. Entonces la objetividad es siempre difícil. Claro, hay estadísticas, podemos hablar del nombre de personas matadas, heridas, bueno, de mujeres víctimas de, ¿cómo se dice? Violaciones. De violaciones. Pero es claro que la percepción, la representación de lo que llamamos violencia es un fenómeno que cambia de una persona a otra, de un momento a otro, de un grupo social a otro, de un país a otro, etc. Y aquí empieza un otro problema. Si hablamos del tiempo, para proponer algo de un poco serio, ¿cuál es la temporalidad la más útil? Yo vengo de una institución que fue creada por un historiador muy famoso que se llamaba Fernand Braudel. Y Fernand Braudel es famoso por muchas cosas, pero incluyendo el hecho que él ha dicho: la historia no es la misma cuando se trata de los eventos inmediatos, del medio plazo, se dice, o del largo plazo. Si pensamos la historia por los 10 últimos años, por ejemplo, no es el mismo que si debemos pensar la historia por los 100 últimos años o por los 1000 últimos años. Y por eso, ¿cuál es la mejor temporalidad? ¿Cuál es la mejor escala de tiempo que debemos utilizar para tratar de la violencia? Mi idea es que debemos tomar todas las temporalidades y ver lo que es diferente si tratamos un fenómeno de violencia con la pequeña escala o la muy larga escala en el tiempo. Y eso va a cambiar mucho porque no son los mismos paradigmas, no son las mismas categorías, no es la misma manera de comprender los problemas que va a funcionar con este tema con todo. Entonces, mi idea es que mañana, para empezar, de examinar y analizar la violencia que podemos llamar contemporánea, hoy de analizar la distancia entre la violencia de hoy día, los años 2020, ¿no?, y la violencia de los años 50 o 60, medio siglo, 50 años más o menos, para ver cuáles son las diferencias en los fenómenos y tal vez en las representaciones de los fenómenos, y después de eso tal vez proponer y discutir este tipo de comparación a medio plazo con lo que pasa si hablamos de la violencia en el largo plazo, 1000 años o 1500 años. Y aquí las cosas me parecen bastante interesantes. En primer lugar, yo quiero decir que voy a hablar de la violencia que podemos llamar colectiva. Yo no soy un especialista del crimen, de la violencia doméstica. Claro que hay violencias que son individuales, pero que son parte de procesos colectivos. Si yo hablo, por ejemplo, del feminicidio, no es un crimen individual únicamente, es un problema de sociedad. Eso tiene mucho que ver con la relación entre los hombres y las mujeres. Eso tiene mucho que ver con los movimientos feministas, el debate sobre la violencia, etc. Pero el crimen es una mujer matada por un hombre. Y entonces voy a hablar mucho más de la violencia que podemos más o menos llamar colectiva o política, si aceptamos una definición bastante larga de la violencia política o la violencia. Entonces quiero empezar con la violencia en los años, digamos, 60. Yo también debo decir otra cosa. Yo no soy un especialista de todo el mundo, yo no conozco todo el mundo. Y yo puedo hablar muy poco de la Asia o de la África, un poco más de la América Latina, un poco más de la América del Norte o de Europa. Entonces lo que voy a decir es limitado, no es una perspectiva realmente global, pero yo quiero no hablar únicamente de mi país. Entonces,
Empezó con una fórmula un poco paradójica. La violencia política de los años 50, 60, tal vez un poco los años 70, era una violencia política. Es decir, que cuando se trataba de política, esta violencia tiene cosas a decir. Que los objetivos de la violencia política eran objetivos políticos. Es muy importante si vamos a hacer una comparación con la violencia hoy día. Entonces, la violencia de los años 60, cuando es una violencia política, es que realmente los actores quieren hablar del poder del Estado, de la revolución, de muchas cosas que tienen que ver con la política. Por ejemplo, la violencia política quiere, en ciertos casos, tomar el poder del Estado. Por ejemplo, muchos actores de la violencia política en estos años hablaban un poco como Engels, el amigo de Marx, que ha escrito un libro muy famoso sobre el papel de la violencia en la historia. Es un papel altamente político, que la idea de Engels era que la violencia produce la historia. Y bueno, que la violencia es con la violencia que viene el cambio político, que se acaban las inigualdades, las injusticias, la opresión, y que es la violencia que permite el pasaje de un tipo de régimen a otro. Es decir, la violencia política en las representaciones de los actores era altamente política. En esta violencia de los años 60, digamos, 50, 60, por lo menos en las sociedades como las nuestras, en las guerrillas, en el terrorismo, en las guerras civiles, en las violencias urbanas. Sí. El tema de la religión era muy pequeño, muy limitado, no existe casi. El proyecto era político, el proyecto no era religioso en todas estas violencias de los años 60. A veces se puede decir que hay un sustrato religioso en ciertas formas de violencia, por ejemplo, una cierta radicalidad, pero eso no era tan importante. Yo le digo porque después voy a discutir este tema de la relación entre la violencia y la religión, que hoy ha cambiado mucho. Voy a dar uno o dos ejemplos de lo que yo fui estudiando el Sendero Luminoso en el Perú en los años 70 y 80. Hay ciertos comentaristas que dicen, es una violencia religiosa. Eso tiene mucho que ver con poblaciones indígenas que tienen una otra visión religiosa del mundo y que quieren actuar con sentidos religiosos. Los trabajos, los más serios sobre este fenómeno, por ejemplo, del sociólogo que murió hace poco, que se llamaba De Gregori, que era el mejor especialista del sendero luminoso, demuestra que esta violencia no era religiosa. Claro, los actores tienen una cierta visión religiosa del mundo, pero el tema era altamente político. Eso era una violencia que tiene un proyecto de tipo maoísta, un proyecto donde la religión no tiene nada que ver con el proyecto, con las formas de acciones, etc. Es decir, es primer ejemplo para decir, a veces era posible hablar de religión, pero eso no era realmente el corazón del tema. Un otro ejemplo, más en Europa, era un tema muy importante, que hoy día tal vez puede ser otra vez importante, es la cuestión del movimiento político que se llama IRA en Irlanda del Norte. Hay gente que dice que este movimiento es un movimiento religioso porque es el movimiento de los protestantes y de los que se oponen, de los protestantes pro-Inglaterra que se oponen a los católicos que quieren la independencia del país. Bueno, la verdad es que el tema religioso existe, claro, pero no era el corazón de esta violencia. Esta violencia era social
política, los católicos eran los pobres y los protestantes los ricos. Y el más importante, el tema era la independencia o la integración en el Reino Unido. Es decir, un tema altamente político. Y sí, claro, se puede hablar un poco de religión, pero la fuerza, la más central de la violencia, no tiene que ver con la religión. Entonces, yo no digo que nunca existe la religión o que nunca es parte del tema, pero de manera general es muy periférica cuando existe, muy periférica. Esta violencia política de que me interesa era política, puede ser también que era social y política. Y en este caso hay dos dimensiones más importantes. De un lado, esta violencia de que yo hablo puede tener dimensiones sociales y políticas que eran en general de izquierda y de extrema izquierda, o puede tener una dimensión nacional o nacionalista, independentista, que a veces puede conectarse con temáticas de extrema izquierda, pero no necesariamente. Por ejemplo, el caso irlandés o el caso vasco, que vosotros conocen tal vez mucho más, el caso del ETA. Estos dos casos eran casos donde el tema independentista, que es un tema nacional o nacionalista, el tema nacionalista era mucho más fuerte que temas sociales y políticos. Pero vienen momentos en estos dos casos de violencia donde los actores hablan de los dos. Dicen, estamos una fuerza independentista, pero también una fuerza popular, social, obrera, que quiere también menos injusticia social. Y eso significa que los actores a veces eran capaces o no capaces de aglutinar el social y el nacional, el izquierdismo, el leninismo a veces y el independentismo. Pero eso no funcionaba muy bien. Yo fui estudiando la ETA en España. Es muy claro que las tensiones dentro de este movimiento vienen de la contradicción entre hablar en nombre de toda la nación, es decir, todo lo que compone el país, los padrones como los obreros, y la idea de hablar en nombre del social, es decir, de una parte obrera, pobre del país. ¿Cómo puedes tú hablar en el nombre de todos y en nombre de una parte únicamente? Muy difícil. Y por eso la historia de ETA, como la historia de Irak, es una historia de tensiones, de rupturas, de scisiones, conectados con esta imposibilidad de realmente hacer algo de la contradicción entre el nacional y el social. Pero los actores quieren hacer algo de eso. Entonces, esta violencia de los años 60, 70 era a veces social, a veces nacional, a veces quiere ser los dos, pero con muchas dificultades. Y a veces el tema de la nación, que es un tema político y cultural, se transformaba en un tema racial. Eso aparece, por ejemplo, en el discurso fundador de ETA. ETA tiene su corpus de ideología que incluye cosas del final del siglo XIX, con ciertos intelectuales nacionalistas vascos dicen, estamos una raza, tenemos dimensiones naturales. Y hay muchas otras cosas que se pueden decir sobre los otros movimientos donde el tema de la raza, es decir, de la naturaleza de los actores, aparece. El racismo, que es una expresión extrema, viene cuando el actor, en estos casos de violencia, cuando el actor se define o define los otros, no en términos políticos o sociales o culturales o religiosos, pero en términos de naturaleza. Entonces, estos movimientos de violencia en el pasado, claro, pueden incluir dimensiones de este tipo. Y
es decir, que el independentismo, el nacionalismo, pero a veces el social también, en nuestras violencias, pueden incluir dimensiones raciales. Bueno, todo eso es un primer aspecto de la violencia de los años 60 o 70 en muchos países. Una segunda dimensión muy importante es que cuando se hablaba de esta violencia política, o cuando funcionaba esta violencia en grupos, en movimientos, en partidos, en organización de guerrilla, de terrorismo, etc., lo que era muy importante también era que la subjetividad individual de los participantes a la violencia no era importante. No se hablaba de las personas como individuos, se hablaba del movimiento, del partido, de la organización, etc. Y eso significa que como persona singular, como individuo en estas violencias, no era posible existir. Lo que era importante era el grupo, era el proyecto, era la ideología, y los actores individuales eran al servicio de la lucha, al servicio del movimiento, y lo que puede ocurrir para ellos no era importante individualmente. Pero estos actores tienen un punto muy importante: no quieren morir. Son actores de la violencia, pero no son actores que quieren desaparecer como personas. Son actores que dicen, ok, estamos capaces de dar nuestra vida para la lucha, pero no queremos morir. Y entonces la idea era que los actores piensan que están luchando para un mejor futuro, que el futuro en este mundo, es por eso que la violencia era muy política, el futuro en este mundo va a ser mejor. Hay diferencias con otras formas de violencia hoy. Es decir, los actores eran capaces de sacrificarse mucho. Por ejemplo, de vivir 7 días por semana en la acción del movimiento, del grupo, etc., de no haber vida personal, de no haber... Yo me recuerdo movimientos un poco violentos, de tipo trotskistas, donde las relaciones sexuales entre los hombres y las mujeres eran muy controladas, porque la revolución era más importante que todo. Es decir, que la violencia era parte de procesos políticos donde los individuos deben obedecer a la ley del grupo, al proyecto del grupo, pero sin dimensiones autodestructivas. Eso es muy importante, sin la idea de yo quiero morir, sin la idea de dar su vida por otras razones que la existencia del grupo. Y en estos movimientos de violencia de los años 60 y 70, la primera persona que debe olvidar su subjetividad, su papel personal, su vida personal, la primera persona era la mujer. La mujer no debe existir como tal en estos movimientos de violencia. No se hablaba mucho de la emancipación de las mujeres. La idea era, cuando los hombres se emancipan, todos se emancipan también. La lucha de las mujeres no era parte de estos procesos de violencia. Y el tema para mí el más interesante es que si estas formas de violencia de los años 60 y 70, y no únicamente de violencia, las formas de vida política, se han modificado mucho, un aspecto importante de esta modificación es que las mujeres un día dicen, no aceptamos más eso. No aceptamos más de ser dominadas dentro de los grupos con quien estamos luchando para afrontar un poder. Y yo me recuerdo muy bien, por ejemplo, los grupos terroristas italianos de extrema izquierda, que yo he conocido muy bien con mi trabajo de tesis en los años 80. Estos movimientos tienen tensiones internas muy fuertes contra mujeres que dicen, nosotros estamos parte de la lucha,
Y no aceptamos de ser aquí únicamente para cocinar la comida para los combatantes valorosos que son los dos. No, queremos acabar con esta división, que es la negación de nosotros como individuos. No tenemos los mismos derechos que los hombres. Es decir, fue muy importante, y si vosotros quieren entender lo que ha pasado en Italia en estos años, digamos, 70 y 80, hay que tomar esta dimensión del feminismo, digamos, que hace que exploren los grupos terroristas o que tienen dificultades. Un tercer punto muy importante para discutir estas formas de violencia es que si se habla de violencia claramente política, de terrorismo, de guerrilla, el espacio de los actores era en muchos casos internacional. Se hablaba mucho, por ejemplo, de una relación entre la Unión Soviética y ciertos grupos que utilizan las violencias en todo el mundo. Claro, eso es. Claro. El centro político puede ser Moscú o un país del imperio soviético, y el actor puede ser en América Latina o en África. Bueno, claro, entonces, estas formas de violencias políticas, a veces, no todas, tienen dimensiones internacionales, pero en general el pensamiento de los actores era dentro del cuadro del Estado Nacional. Yo soy de la lucha de los, del movimiento de guerrilla en Angola. El cuadro es Angola. Tal vez yo tengo relaciones con Moscú, pero mi cuadro... Entonces hay una vida internacional, pero un pensamiento dentro del cuadro nacional. Y eso significa, y le voy a decir de manera más sociológica, que lo que funciona bien para entender estas formas de violencia es lo que el sociólogo alemán Ulrich Beck, que murió hace 2 o 3 años, llamaba el nacionalismo metodológico. Es decir, el hecho que para analizar, pensar estas formas de violencia, lo que funciona mejor es el cuadro del Estado Nacional. Entonces no se hablaba de globalización de la violencia, se hablaba de relaciones internacionales y del cuadro del Estado Nacional. Eso era el cuadro de muchas violencias de tipo político en todo el mundo, incluyendo América Latina, incluyendo el Brasil. El Brasil no fue el país donde hay el más de terrorismo, el más de guerrilla, etc. Pero fue un país parte de estas cosas. Hoy ya las cosas han totalmente cambiado, aunque sí existen formas de violencia que tienen algo que ver con la violencia de los años 60. Todo no desaparece, pero lo que domina de manera muy clara son cosas muy diferentes. Entonces yo quiero hablar de la violencia de tipo colectivo de hoy día. En primer lugar, eso es tan importante. La violencia aparece en muchas situaciones como conectada con una religión. No se puede hablar de la violencia hoy día, en muchos casos, sin tomar en cuenta el tema de la religión. Las guerrillas no existen mucho más, hay pocas. Un poco en Colombia, vosotros han visto que una parte de los miembros del FARC no quieren la paz y regresan a la violencia, pero no hay mucho más guerrillas hoy ya en el mundo. Hay una desaparición. Las revoluciones hoy día, o las cosas que quieren hacer una revolución, las más importantes, ¿dónde fueron? En Irán, es decir, la revolución religiosa de Khomeini, una casi revolución en Algeria, que fue también un movimiento religioso que se opone al poder. Bueno, es decir que en ciertos países las violencias las más extremistas tienen mucho que ver con el Islam. Yo nunca digo que el Islam es una religión de violencia, no es eso. Yo digo que hay que cuidarse cuando se trata de este tema que son altamente
caldo, ¿Ah? très chaud, de temas très chauds, calientes. Son Calientes, temas muy complicados. calientes, hay que cuidarse cuando se habla, pero es claro que el Islam es parte de la violencia política en muchos países. Los nacionalismos violentos también tienen dimensiones religiosas, mesiánicas a veces, y en muchos casos hay una relación entre el nacionalismo y la religión. Yo voy a dar un ejemplo que es poco, de que se habla, no se habla bastante. Si usted se interesa el caso de Israel, en este país los más violentos de los actores son una mezcla de sionismo mesiánico, es decir, una mezcla de identidad nacional, el sionismo, y mesiánico, identidad religiosa. No me recuerdo de su nombre, Yigal Amir, es el hombre que ha matado a Yitzhak Rabin, que era el presidente, el jefe de Estado de Israel en 1995. Era un tipo que era hablando en el nombre de una cierta visión de lo que debe ser el país y en el nombre de una religión. Y claro, eso fue para hacer que el proceso de paz de Oslo no puede funcionar más. Es decir, en muchos países, y mira lo que pasa en India, y mira lo que pasa en Bangladesh, en muchas situaciones, puede ser el hinduismo, puede ser el islamismo, puede ser el judaísmo, puede ser el evangelismo en ciertos casos, hay formas de vida religiosa que son parte del proceso de violencia. No se puede entender la violencia si no toma en cuenta eso. Tenemos en Francia un debate muy interesante aquí, de que yo quiero decir dos palabras. Hay dos especialistas del islamismo radical, que son tal vez dos de los mejores a nivel del mundo. Uno se llama Gilles Kepler, el otro se llama Olivier Roy. Y tiene un debate muy interesante. Gilles Kepler dice, para entender los atentados terroristas, que son la violencia, para entender los atentados terroristas en Francia en 2015, por ejemplo, y después, hay que saber que el más central, el más determinante, lo que es el primer elemento del análisis, es la religión. Y viene un otro especialista que se llama Olivier Roy, que dice, no, para entender estos fenómenos hay que conocer el parcours social de los actores. Por ejemplo, el joven migrante que llega a Francia, la familia no tiene trabajo, discriminación, racismo, pequeña delincuencia, el cárcel, cuando tú vas en el cárcel tú encuentras a otras personas, etc. Y todos estos temas sociales un día se transforman en islamismo radical, pero el más importante es social. Entonces, ¿qué es el más importante para entender la violencia de este tipo? ¿El social o el religioso? Son debates interesantes. Yo no tengo clara la solución, pero lo que me interesa es la naturaleza del debate. Es decir, tú no puedes discutir sin tomar en cuenta la religión. Entonces, lo que pasa es que hay una dimensión altamente política en la violencia, pero esta violencia, esta dimensión política, es subdeterminada por temas de tipo religiosos, en ciertos casos, o mitos. Es el primero. El segundo punto que es muy importante es lo que pasa con el nivel del sujeto individual, con el individualismo. El individualismo moderno, lo que vivimos hoy, es parte del tema. El individualismo es parte de la violencia de hoy, mucho más de manera visible, por lo menos, que antes. En primer lugar, en ciertos casos, el que va a ser parte del proceso de violencia quiere morir como individuo y quiere morir, y aquí empiezan problemas para el análisis de tipo sociológico.
¿Por qué la gente quiere dar su vida? El martirismo es muy fuerte con el islamismo, pero no es el único caso. Hay muchos otros casos en el mundo donde la gente quiere dar su vida. No es únicamente, y tal vez no es principalmente, por razones políticas. Aquí hay que conocer el trabajo muy interesante de un otro especialista del islamismo radical que se llama Khosrow. Este especialista ha empezado su trabajo de sociólogo en el Irán de la Revolución. Tal vez vosotros se recuerdan o saben que cuando empieza la revolución en Irán, viene una guerra terrible entre Irak y Irán. Una guerra terrible. Irak se dice, bueno, este país tiene una revolución, la situación debe ser muy difícil para ellos, es el buen momento para hacer la guerra. Pero no fue así. Y fue una guerra con un nombre de muertos terrible. Y lo que interesaba a Khosrow fue el fenómeno de lo que se llama los Basiji. ¿Quiénes son los Basiji? Son jóvenes musulmanes de Irán que dicen queremos participar a la guerra en la primera línea en frente de las armadas de Irán. Sabemos que vamos a morir, queremos ser los martiros de la guerra. Y el análisis de la razón que hacen que ellos quieren morir es muy interesante. No quieren morir para razones políticas, no dicen queremos morir para nuestro país, para que no perdimos la guerra, no, quieren morir porque consideran que la revolución es un fracaso, que la revolución es un fracaso, que la vida en este país no tiene ningún sentido, queremos morir para ir en otro mundo. Es decir, y son tal vez 10.000, 20.000, 50.000 así que mueren así, no hablo de un pequeño fenómeno. Es decir, que hay gente que van a hacer una violencia extrema, martirista, dar su vida en la violencia, no para ayudar a un proceso político, pero para saltar en un otro mundo donde las cosas son maravillosas. Y este fenómeno vale también para muchos actos terroristas de hoy día. Cuando se dice que un tipo con un cinturón de explosivos se da la muerte y mata a 20, 30, 50 personas, este tipo de cosas, eso tiene que ver con la idea de saltar para vivir algo otro, porque aquí no es más posible. Y cuando hablo de eso, yo pienso también a lo que pasó en los Estados Unidos, school shooting, mass shooting, estos fenómenos donde un joven viene, mata todo lo que puede matar en una escuela o en un nightclub o poco igual, y sabe que va a morir. ¿Por qué va a morir? Va a morir porque la vida aquí no tiene sentido. No es un proyecto de modificar la vida en los Estados Unidos. Y lo que me parece muy importante es que aquí el individualismo es muy fuerte. Es como persona que yo quiero morir. Yo no puedo construirme en este mundo. Estos son temas muy importantes. Voy a dar un otro ejemplo del individualismo de los actores que están fuera. Tenemos un caso en Francia de un terrorista que se llamaba Mohamed Merah, eso fue en 2012, que es un islamista radical, que viene con una pistola, mata un día 3 o 4 soldados franceses en la ciudad de Toulouse, y el día después, o 2 días después, mata a 3 o 4 niños judíos en una escuela judía de la ciudad. Y después, claro, las policías. Este tipo, todo lo que él hace, le hace con una cámara GoPro. ¿Sabes lo que son estas cámaras que tú te pones? ¿Por qué hace eso? Para existir después como un héroe, como una persona capaz de hacer cosas extraordinarias. Es decir, como individuo. Es decir, que el individualismo es parte de la acción violenta
incluso con la acción violenta, tiene dimensiones colectivas muy, muy importantes. Entonces, lo que quiero decir es que no podemos hablar de la violencia colectiva de tipo política sin introducir la religión, primer punto, sin introducir el tema del individuo como actor A veces este individualismo se transforma, tiene formas extremas de crueldad. La crueldad es un tema muy importante. Siempre hay crueldad, o puede existir la crueldad en la violencia, pero hoy ya el individualismo extremo puede tomar la forma de la crueldad, es decir, la jouissance, el placer de la violencia. La violencia por la violencia. En muchas situaciones hay una mezcla de instrumentalización política de la violencia, la crueldad y de placer por el actor de la violencia. Es decir, cuando ISIS, este movimiento islámico del Medio Oriente, cuando ISIS manda en todo el mundo en su comunicación imágenes de una cabeza cortada o este tipo de cosas, hay dos dimensiones. Hay el placer del que ha cortado la cabeza, a veces se puede ver también. Y hay el uso del terror. Mira lo que podemos hacer. Estamos capaces de cortar la cabeza. Hay los dos. Pero el punto de vista del punto de vista del que mata así, hay una dimensión que siempre no, porque puede ser de placer. Es decir, que la violencia puede incluir dimensiones de violencia por la violencia, de la violencia como fin de la vida. Y eso es más que político, es metapolítico. Hay otra dimensión muy importante. El individualismo hoy ya es conectado con el tema del dinero. El individualismo es la capacidad de comprar, la capacidad de acceder a las riquezas, a los recursos. Y eso es muy importante en muchos fenómenos de violencia de tipo colectivo. La dimensión dinero, la dimensión debemos dar o obtener como actores de la violencia, debemos obtener el acceso a recursos económicos. Y por eso, y eso ha empezado hace muchos años, hay muchas organizaciones de violencia que son una mezcla de acción religiosa, lo he dicho, acción política, claro, política de desarrollo, y acción económica para acceder a los recursos y dar individualmente a los que participan en la acción este dinero. Es muy claro con Daesh, ISIS, porque yo fui hablando de segunda. Es decir, ISIS sabes actuar de manera terriblemente violenta, pero sabes también dar muchas cosas a los que vienen a participar a su acción. El poder de ISIS no es únicamente militar, es su capacidad de redistribución. Se dice hoy día que ISIS en el Medio Oriente ha tal vez perdido la guerra militar, porque los norteamericanos, etc. Pero la realidad, dicen los especialistas, es que en el país, Irak y Siria, el poder de ISIS existe porque son capaces de organizar la vida económica, de dar dinero, de decir a la gente, si tú estás conmigo, tú vas a tener más dinero que yo. ISIS, você sabe o que é, né? O Estado Islâmico. Tá? Los franceses que llaman Daesh, pero aquí no sé Daesh, cómo. no. Aquí se dice. Daesh também aqui. Bueno, esa organización que organizan la violencia en el Medio Oriente en nombre de o sea, hay muchas cosas que sí, y la verdad es que hay veces donde no se sabe muy bien si el más importante es político o si es el dinero, si es económico. Hay guerrillas que empiezan en los años 50 o 60 como guerrillas políticas y que después son cosas del tráfico del narcotráfico.
Si se trata de los FARC en Colombia, una dimensión política existe claramente, pero también son actores claves, o eran actores claves, del narcotráfico entre Colombia, México, etc. Y entonces hay muchos casos donde la violencia que era política en los años 60 y 70 se transforma, le voy a decir de manera un poco diferente, en una violencia metapolítica, más que política, religiosa, y infrapolítica, menos que política, porque es una violencia de tipo económico. Y son cosas muy importantes. Entonces, la subjetividad de los actores y el individualismo son partes de estos fenómenos de transformación donde la violencia no es únicamente, la violencia política no es únicamente política, es más y menos, es más lo que yo llamo metapolítica y es menos, es infrapolítica. Un tercer punto tiene mucho que ver con el tema del internacionalismo y del nacionalismo metodológico que yo hablé. Hoy ya sabemos que la violencia la más limitada en un pequeño lugar del mundo tal vez tiene que ver con cosas globales, con cosas mundiales, y no únicamente a través de relaciones internacionales, pero a través de dimensiones que son centrales para entender los fenómenos. Y bueno, eso vale para todo lo que es conectado con la droga. Si tú quieres entender una pequeña violencia en un barrio popular, donde un tipo es matado por otro tipo, qué sé yo, si tú quieres entender eso, si tú no tienes un conocimiento tal de la globalización, del carácter global del tema de la droga, tú no entiendes totalmente. Y eso vale no únicamente para la violencia, es un fenómeno mundial. El tema de la Amazonía, para mí, yo no quiero hablar de este país, pero el tema de la Amazonía para mí es claramente de este tipo. Es decir, si yo quiero entender por qué los indígenas de un pequeño lugar de la Amazonía no aceptan lo que pasa, yo debo tomar en cuenta lógica que no son únicamente local ni nacional, que son también al nivel del mundo. Y por eso es elegido por muchos casos para decir, para entender las violencias, muchas violencias, no hay únicamente que introducir el nivel internacional, es decir, la relación entre países, hay que introducir otras maneras de pensar, hay que pensar global, hay que tomar en cuenta lógicas al nivel del mundo para mejor entender lo que pasa a nivel local, y hay que saber que los actores a veces son capaces de pensar global ellos. Y es lo que Ulrich, el mismo sociólogo alemán, llamaba el cosmopolitismo metodológico, es decir, la capacidad de pensar las cosas al nivel del mundo y no únicamente en el lugar. Eso vale por riesgos. Si yo hablo del terrorismo, si yo hablo del riesgo nuclear, si yo hablo del clima, estos tipos de problemas son globales. Bueno, entonces, hasta el punto, para sintetizar, la violencia hoy ya es bastante diferente de la violencia de ayer. La violencia de ayer era altamente política, hoy ya puede ser metapolítica o infrapolítica. La religión tiene un papel. El individualismo puede llegar a formas extremas de crueldad, tal vez más que en el pasado, y, porque me parece importante también, es esa capacidad de la violencia política de transformarse en violencia económica o en violencia religiosa. Es decir, que en 50 años, más o menos, el mundo ha cambiado, la
violencia ha cambiado. Tal vez el mundo no es más el mundo de los años 60 con su estado. Hay politólogos que hablan del mundo westfaliano, no sé si vosotros conocen esta expresión. La idea es que el mundo era organizado a través de estados, porque en 1648 el acuerdo que se llama el Tratado de Westfalia dice que hay que organizar el mundo a través de los estados. Bueno, hoy ya las cosas han un poco cambiado, las sociedades han cambiado también. Las sociedades no son más las partes las más ricas, por lo menos sociedades industriales, y el mundo ha cambiado también si se trata de pensar la democracia. Y hoy ya tenemos, hay algo de muy, que es un paradoja. En los años 50, 60 y 70, los actores no hablaban de la democracia, los actores de la violencia. Ese era un tema muy limitado, y los que piensan en términos de democracia no quieren utilizar la violencia revolucionaria. Eso era el tema de los señores, ya no existe. Hoy ya, después de 30 o 40 años, donde fuimos hablando más y más de la democracia, lo que vemos es cambios en la violencia y la idea que la democracia no funciona bien, que tiene sus límites. Entonces, es una situación muy nueva. Y tal vez podemos pensar de manera un poco general que la violencia hoy tiene mucho que ver con estos cambios generales, transformación del mundo, estas transformaciones del mundo, esta crisis del modelo westfaliano, esta introducción fuerte y después crisis de la idea democrática. Y eso son cosas muy importantes. Ahora, yo quiero saltar y hablar de manera muy diferente de estos problemas, introduciendo la idea que cómo podemos reflexionar si tomamos en cuenta los 1000 o 1500 últimos años y no únicamente los 50 años. Si cambiamos las lunettes, o los instrumentos para mirar, los fotógrafos llaman, no sé si se dice en español, cambiar de focal. Cambiar, ¿sabes? Cuando tú haces una foto, puedes tomar la foto de muy cerca o así. Entonces, cambiamos de focal y a ver lo que pasa si hablamos a otra vez. Aquí yo no sé si existe este libro en castellano, en español o en brasileño, portugués, pero existe en inglés y en francés. Hay un libro reciente muy útil de un historiador que se llama Buch, B-U-C, Buch. Yo voy a dar mi papel a su profesora de tal manera que puede disponer de las cosas más difíciles. El libro, yo conozco el título en francés. El libro de Philippe Buch se llama Guerre Sainte, Martyr et Terror. Guerra Santa, Martirio y Terror. Y el subtítulo más importante, Las formas cristianas en Occidente. Y este libro es un libro que habla de la teología cristiana y su idea más fuerte es que si queremos hablar de la teología cristiana, podemos ver muy fácilmente que todas las guerras y las violencias que empiezan cuando el cristianismo existe, todo eso tiene un sentido religioso hasta hoy. Y que cuando yo digo antes que la violencia no tiene dimensiones religiosas en los años 60 y 70, Philippe Buch dice, no es así, es muy claro. Él demuestra de manera muy clara que en las guerras modernas y en los fenómenos modernos de guerrilla, de terrorismo, etc., y muchas partes del mundo donde el cristianismo existe o existió, el tema de la religión siempre tiene algo que ver con la violencia. Y cuando eso aparece no tan fuerte.
Es decir, no podemos entender la violencia política, la más política, la menos religiosa, sin las categorías de la teología cristiana. Las categorías, la manera de pensar, la manera de hablar. Yo le digo, yo tengo 2 o 3 frases de Buck, y yo le traduzco en mi español. La violencia reciente del siglo la podemos entender si traducimos su ideología en términos religiosos. Y eso es lo que él dice y que demuestra con muchos ejemplos muy claros. Hay violencia a través de orígenes y de categorías cristianas. Y él da muchos ejemplos. Guerra y paz, por ejemplo, es cristiano. Elección y universalismo, etc. Entonces, lo que dice, que para mí fue un choque intelectual cuando yo fui leyendo su libro, lo que él dice es, si hablamos únicamente en la comparación de los últimos 50 o 60 años, pasamos de violencia sin religión a violencia con religión. Si hablamos con Buck de la ideología que viene con la religión, de las categorías, de la manera de pensar la violencia, y cuando dice él con el Islam, que tiene a ver mucho con el cristianismo, si se trata de eso. Entonces, el tema no es que la religión regresa en la vida política, no, es que la religión ha siempre sido parte de la violencia, y por eso debemos hablar de manera otra. Debemos pensar que durante los años 60 o 70 el fenómeno religioso en sus dimensiones ideológicas no es que no existe, es que era más que enmascarado. Entonces él dice que estamos en una fase, tal vez salimos de una fase que llama post-cristiana. Post-cristiana significa post, después, pero cristiana, no desaparece totalmente el cristianismo. Y es un tema interesante. Es realmente un problema. ¿Cómo analizar el mismo fenómeno cuando podemos demostrar de un lado que ha cambiado para ser religioso cuando no era religioso, y aceptando también el análisis que dice? Yo no tengo la solución. Yo pienso que de manera más así, simple, que debemos aceptar los 2 puntos de vista y ver cómo podemos articular estos problemas de temporalidad. Ahora yo quiero introducir un otro tema. Hoy ya, y eso es muy importante si se trata de entender la violencia, hoy ya, cuando hay fenómenos de violencia extrema, una manera de no analizarlo es de hablar en términos de patología. Si yo digo, esta violencia es loca, este tipo es tonto, yo no puedo analizar más. Yo no puedo introducir dimensiones sociales, culturales, políticas, no. Yo debo decir, este tipo es loco, y la cuestión es cómo hacer con los locos. El tema es muy importante porque la patologización de la violencia es un arma política o ideológica que muchas personas utilizan. Como sociólogo, mi posición es muy clara. Yo no digo que los locos no existen, y que violencia loca no existe. No, puede existir. Pero es una manera metodológica de pensar. Yo acepto esta idea de la patología únicamente cuando todas las otras explicaciones no funcionan. Si no puedo hablar de política, de cultura, de religión, de social, si no puedo, si realmente hay únicamente la locura,
yo debo aceptar. Pero si no es así, no es aceptable. Y es muy importante de saber que estos temas tienen una fuerza terrible en el discurso político de los actores, porque eso permite de criminalizar y de depolitizar la violencia. Y aquí eso introduce otros problemas. Si yo digo el actor violento es loco, es una patología, en primer lugar, eso puede tener dimensiones jurídicas. Estamos en una facultad de derecho. Si una persona es loca, no la puede tratar como criminal o como actor político. No, es un problema de psiquiatría, de instituciones psiquiátricas, y tal vez yo debo ver si las instituciones psiquiátricas de mi país son capaces de hacer algo con este tipo de problemas. Pero no puedo decir que son criminales. Yo, si es un loco, no puedo ir en frente de la justicia. La justicia no puede tratar de la patología psiquiátrica. Entonces, aquí empiezan ciertos problemas. Y lo que se puede también ver es, si acepto que tal o tal actor es loco, el tema es tal vez cómo se puede que este actor es loco. Y aquí empezamos a analizar las fuentes de la, entre virgoletas, patología. Y son cosas muy importantes. Yo fui en mi país el primero que ha estudiado el terrorismo realmente, haciendo entrevistas con terroristas. Y para mí es muy claro, cuando empiezan las trayectorias de los actores de la violencia, no son locos, de manera general. Tal vez hay cosas un poco especiales, pero no son locos. Al final de la trayectoria, tal vez son locos. Es decir, es el proceso que haces que tú vas a ser más violento, que va a hacer que tú eres loco. Pero la explicación no viene de una naturaleza inicial. Hay un otro punto de que yo quiero hablar. Yo tengo 5 minutos más, ¿sí? ¿Tenemos tiempo? Yo sé qué hora es. 9. Sí. Hay otro tema conectado con el tema del tiempo, de la temporalidad. ¿De qué quiero hablar? Yo fui hablando de 50 años o de 1000 años. Pero hay que introducir el tema de la actualidad, del presente. Y cuando estamos en esta pequeña zona de tiempo, las cosas cambian. Es muy importante de hablar en términos de actualidad, porque estamos en un mundo donde el presente es mucho más fuerte que el futuro y el pasado. Hay muy buenos historiadores que llaman eso el presentismo. El hecho que vivimos a este momento sin tomar en cuenta el futuro y sin tomar en cuenta la historia del pasado. Y si estamos en un mundo que funciona de esta manera, porque la internet, porque las redes sociales, porque la manera de construir las noticias, si estamos en este mundo, entonces es muy importante de analizar estos temas de violencia desde este punto de vista, el punto de vista del presentismo. ¿Por qué es tan importante? Porque la gente quiere entender la violencia en un país, sí, la quiere entender ahora mismo. Para mí es muy claro, yo conozco bastante bien ciertos mecanismos que hacen que la gente se transforme en terroristas, bueno. Pero en mi país, cuando hay un atentado terrorista, ¿qué quieren la gente de las ciencias sociales? No quieren un análisis de los 50 años pasados o de los 1000 años, no. Quieren saber, ¿y mañana a dónde la bomba? ¿A dónde el atentado? ¿Y dónde son los culpables? ¿Y quién son?
Entonces la gente quiere, hay una presión social fortísima para conocimientos que no son los mismos conocimientos que lo que te permite de analizar lo que ha pasado dentro de los 50 últimos años o dentro de los 1000 años. No interesa la opinión, los medios y los políticos de saber si el cristianismo es parte o no es parte de tal o tal atentado, de tal o tal guerra que empieza en tal o tal parte. No, la gente quiere conocer otras cosas. Y el conocimiento inmediato es importante. Es muy importante de saber si mañana hay otro atentado o no hay. Es muy importante de saber si la guerra que empieza aquí o allá va a acabar muy rápidamente o no. Y por eso el tema de la temporalidad es mucho más complejo que el poco que yo he dicho, porque hay que introducir este nivel también de la temporalidad inmediata, de lo que podemos llamar la actualidad. Y por eso tiene una consecuencia para los sociólogos o la ciencia social. Un sociólogo como yo se interesa a los procesos, a lo que pasa durante años y años. Pero para entender la violencia, hay que entender lo que se pasa en momentos muy breves. ¿Es el mismo o no es el mismo? Yo voy a hablar de un debate que yo he tenido varias veces con un sociólogo norteamericano muy conocido en los Estados Unidos, pero poco en otros países, menos aquí, que se llama Randall Collins. Tal vez ciertos de vosotros conocéis su nombre. Randall Collins ha escrito un libro muy interesante sobre la violencia. Y él dice, para entender la violencia hay que utilizar las categorías del interaccionismo simbólico. La violencia hay que estudiarla en el proceso a través de que aparece ese desastre. Por ejemplo, yo digo a Rebeca que no me gusta este lugar, Rebeca me dice, pero es un lugar maravilloso, y yo no estoy de acuerdo, y yo soy muy nervioso, y yo manda eso, pero ella tiene una pistola en su bolsa, y sale la bolsa, y después hay gente aquí que quiere intervenir, etcétera, etcétera. A través de las interacciones se puede entender algo. Y por eso, nosotros tenemos un interés para lo que pasa hoy, el más debemos tomar en cuenta también estas interacciones que hacen que una violencia existe o no existe. Yo pienso que no es bastante, claramente, pero es interesante de decir eso, que si se trata de temporalidades distintas, se trata también de teorías sociológicas distintas o de pensamientos metodológicos distintos. No sé si soy claro. Es una cosa de estudiar, por ejemplo, los procesos de transformación de jóvenes estudiantiles en actores de una guerrilla y que después un día van a salir de la guerrilla, etc. Es una cosa. Es otra cosa que de estudiar el momento preciso donde un fenómeno de violencia ha ocurrido. Son cosas distintas, hay que hacer todo eso, pero todo depende de la temporalidad que te interesa. Los 1000 años, los 50 años o el día de hoy. Y por eso esas cosas son muy difíciles. Entonces, tal vez puedo acabar con esto. Yo fui insistiendo mucho sobre el tema de las diferentes temporalidades y es el mismo si se trata no del tiempo, pero del espacio. El espacio hay varios niveles, el más global, el regional, América Latina, por ejemplo, el nacional, el local y al final el individuo. Si no estamos capaces de tomar en cuenta todos estos niveles de análisis, no estamos capaces de realmente de pensar si es posible o no de salir de la violencia, que puede ser la segunda parte de nuestro encuentro para discutir. Obrigada, Michel.